Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ana Rosiris y quiero darte la bienvenida al 7º Congreso de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Hoy voy a presentarte una ponencia que se llama Uso de las redes sociales en metodologías activas para el aula. En esta ponencia te explicaré 3 cosas. Vamos a aprender y a conocer diferentes metodologías y estrategias activas de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar, vamos a comprender diversos usos que podemos hacer de las redes sociales en estas metodologías y estrategias. Y por último, vamos a identificar las diferentes competencias digitales que necesita un docente para llevar a cabo todas estas estrategias utilizando las redes sociales. Las metodologías y estrategias activas de enseñanza y aprendizaje lo que se basan principalmente es que el alumno pasa de ser el receptor de la información, es decir, por ejemplo, aquí lo vemos en la foto, la típica clase magistral, donde el profesor imparte contenidos y el alumno lo que hace es que recibe, pero realmente no tiene un rol activo dentro de ese aprendizaje. Y luego la transformación de estas metodologías y estrategias activas lo que hacen es que el alumno se vuelva el protagonista de su propio aprendizaje. En esta foto podemos ver donde hay un grupo de estudiantes donde ellos interactúan, donde ellos investigan, donde ellos se comunican. Es decir, que no están solo recibiendo información, que en algún momento pues tengan que tener ese rol, pues vale, pero aquí realmente lo que se motiva es que el alumno sea partícipe de ese aprendizaje, que no se aburra, es decir, eso es algo muy importante. Entonces, que incluso enseñe a sus compañeros, ¿no? Donde haya ese ambiente colaborador. Entonces, esto es la base de las metodologías y estrategias activas de enseñanza y aprendizaje. De estas metodologías y actividades hay diversas. Aquí vamos a tratar 3. Por ejemplo, aquí tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es conocido como ABP en español. Yo voy a leer una pequeña definición que sería que esto es una estrategia didáctica que permite la interacción entre participantes de la clase, el fomento del trabajo cooperativo, la observación y gestión de conflictos, organización del trabajo y cumplimiento de tareas y metas. Fines principales para el crecimiento personal y profesional del alumnado. Esto quiere decir que aquí en el aprendizaje basado por proyecto, la idea no es solamente crear un proyecto por crearlo simplemente, sino que aquí cuando nosotros nos planteamos un tipo de metodología como esta, pues el alumno primero lo que planteamos es una idea que le despierte su curiosidad. Una vez que esa idea o ese reto despierta esa curiosidad, pues entonces se va a plantear hacia dónde vamos a llegar. Entonces hay un proceso de investigación que realiza el alumno para poder llegar a esa meta, a la realización de ese proyecto. Entonces por ese camino pues hay que trabajar en equipo, hay que participar, hay que investigar, hay que organizarse para lograr ese objetivo final. Entonces el aprendizaje basado en proyectos hacemos que el alumno se active. Aquí incluso podemos trabajar diferentes contenidos transversales, podemos colaborar con diferentes profesores de otras asignaturas. Es decir, que el aprendizaje basado por proyecto no solo lo podemos aplicar, vamos a decir, cerradamente en nuestra aula de clase, sino que nosotros podemos colaborar con otros profesores. Esto incluso no lo deberíamos centrar solamente en lo que es una clase presencial, también lo podríamos extrapolar a lo que es la formación y learning. El aprendizaje cooperativo también es otra metodología donde el alumno tiene un rol activo. Aquí el aprendizaje cooperativo está realmente basado en el trabajo en equipo, donde ellos trabajan cooperativamente para lograr un objetivo. Esto puede ser, de una forma puntual, es decir, hay estrategias donde son trabajos cooperativos limitados en el tiempo para una actividad en concreta, o por ejemplo ya se pueden hacer un poco más a largo plazo. Aquí es muy importante, incluso en el ABP, el entrenamiento o la costumbre que tengan
los alumnos para trabajar en este tipo de metodología, porque muchas veces para ellos es un shock trabajar de forma cooperativa, porque es como más sencillo, ¿verdad? Sentarte en una silla y recibir información, recibir. En cambio aquí tienes que participar, tienes que trabajar en equipo, comunicarte, tienes que a veces ceder, no siempre vas a tener la razón, tienes una responsabilidad. Entonces, esto normalmente hay que plantearlo como una estrategia a largo plazo, que poco a poco el alumnado se vaya acostumbrando a trabajar de esta forma y nosotros como docentes también. Específicamente en el aprendizaje cooperativo, pues los miembros de un equipo, ¿verdad?, que forma parte de este aprendizaje, pues tienen una doble responsabilidad. Primero, ellos tienen la responsabilidad de aprender lo que el profesor les está enseñando y por otro lado, contribuir a enseñar a sus alumnos. Entonces, cuando tú enseñas algo, pues refuerzas el aprendizaje. Entonces, este aprendizaje cooperativo, pues, funciona bastante bien. Luego tenemos la clase invertida. Aquí también el alumno tiene un papel activo. Y un papel activo bastante importante. ¿Por qué se llama la clase invertida? Porque lo habitual es que nosotros vamos a clase, por ejemplo, vamos a suponer, yo hoy tengo clase del tema 1, pues yo llego a clase y el profesor me comienza a explicar algo, ¿va? Me explica todo el tema 1 y luego me manda tareas sobre ese tema. Pero la clase invertida cambia esto, porque si yo hoy tengo clase del tema 1, pues lo que ha hecho el profesor es en la clase anterior o hace un par de clases anteriores, pues me ha mandado, vamos a decir, la tarea, vamos a llamarlo así, a casa antes. ¿Y cuál es la tarea? Pues la tarea es preparar la clase. Puede ser ver unos vídeos, hacer alguna actividad, algo que ya a mí me prepare para esa clase del tema 1. Entonces, yo cuando llego a clase, pues yo ya sé de qué se trata. Yo ya sé qué es lo que voy a estudiar. El profesor normalmente hace un seguimiento antes de clase para saber qué dudas tiene el alumnado. Incluso las puede resolver antes de que esos alumnos lleguen a clase. Entonces, ¿qué sucede? Pues esa parte de recibir información, esa clase magistral, pues ya no existe, porque realmente pues ya el alumno viene preparado a clase, ya él ha tenido todos esos conocimientos teóricos, ya los ha traído a clase. ¿Y qué se hace en clase? Pues se aprovecha la interacción, se trabaja en equipo o individualmente, dependiendo de la actividad que planteemos. Entonces, el profesor y el alumno aprovechan ese tiempo para lo que realmente no podrían hacer fuera de clase. Si, por ejemplo, ese contenido de ese tema 1 lo puedes ver fuera de clase, ¿verdad?, pues a través de un vídeo, pues ya eso ya lo has visto. Entonces, aprovecha el tiempo que tienes en clase para realmente reforzar esos conocimientos. Entonces, por eso se llama la clase invertida. La clase invertida la puedes combinar con diferentes metodologías. Yo, por ejemplo, la he combinado con el aprendizaje basado en proyectos, entonces funcionaba bastante bien. Entonces, yo de esta forma incluso alargaba el tiempo que tenía en clase. Porque si yo tenía, por ejemplo, recuerdo una unidad didáctica donde yo tenía 6 horas de clase para hacer el aprendizaje basado en proyectos, pues yo la parte teórica de contenido la veían ellos fuera de clase. Entonces yo estaba alargando realmente la clase. Y ellos venían preparados a clase y ya sabía que iban a trabajar. Y bueno, y para lo que estamos aquí, en las redes sociales, ¿cómo la podemos usar en esas metodologías activas que hemos visto anteriormente? Pues la podemos usar de diversas formas que vamos a ver a continuación. Lo principal que nosotros tenemos que tener claro es que las redes sociales pueden ser unas herramientas muy valiosas y no las tenemos que ver como nuestros enemigos, que en algunos momentos pueden ser nuestros enemigos. Tenemos que tener en cuenta también que para el uso de estas redes sociales vamos a necesitar, el alumnado va a necesitar algunos medios tecnológicos, que puede ser un ordenador, puede ser también el uso del móvil o de la tablet. Entonces es muy importante que nosotros, antes de implementar todo esto y tener nuestras ideas del uso de tecnología, pues tenemos que ver con qué recursos contamos, ya que hay centros donde los alumnos pueden tener más recursos o menos recursos, la conexión a internet. Entonces nosotros podemos hacer una encuesta de nuestro alumno para saber qué recursos tiene. Yo de hecho, cuando lo he aplicado, antes de aplicar, por ejemplo, el Flip Learning, esta clase invertida, el ABP donde usaba las redes sociales,
Pues antes de hacer eso, pues yo hice una encuesta para saber qué medios contaba. Me di cuenta que principalmente, el 99, casi el 100% de los alumnos usaban el móvil. Eso es muy importante. También el uso de redes sociales tenemos que tener en cuenta la edad del alumnado al que nos dirigimos. No es lo mismo que nosotros estemos trabajando con niños de primaria, donde legalmente ni siquiera pueden usar las redes sociales, ¿no? Porque tienes que ser, por ejemplo, en Facebook mayor de 16 años. Entonces, realmente allí, si queremos usar las redes sociales, nosotros tenemos que contar con el apoyo de los padres, deberíamos involucrarlos. Luego, si estamos trabajando con secundaria, pues qué rango de edad estamos usando, ¿verdad? No es lo mismo que estemos trabajando con niños de 11, 12 años, a que ya nosotros estemos trabajando ya con adolescentes que tengan 17 años, incluso si estamos trabajando con personas mayores de edad, alumnos mayores de edad. Entonces cambia también esto. También cambia las necesidades. Es importante saber en qué redes sociales se están manejando ellos. Ellos dónde están, en YouTube, en Facebook, en Instagram, ¿dónde están ellos? Eso también los va a ellos a motivar, los va a hacer ellos que ellos ya saben manejar la herramienta. Entonces es importante eso, es decir, que no le impongamos a los alumnos el uso de las redes sociales. Vamos a conocer dónde están. Yo cuando hice la encuesta, porque conocí diferentes redes sociales que yo realmente no las usaba, yo decía, qué extraña esta red social, que no la había oído nunca. Pues había redes sociales para gente que se dedica pues al videojuego específicamente. Entonces imagínate que tu clase pues todos utilizan esa red social o la mayoría. Entonces puede ser interesante plantear una actividad basándonos en esto. Luego las redes sociales, pues hay muchísimas redes sociales. Yo aquí les traigo algunas. Y podemos usarlas de diferentes formas, para la comunicación, para investigar, para la creación de proyectos. Incluso le podemos dar otros usos que aquí yo no estoy nombrando. Entonces, voy a comenzar con la comunicación. Algunas redes sociales incluso podemos usarlas en de diferentes formas, para comunicarnos, para investigar y para crear proyectos. Voy a comenzar con la comunicación. La comunicación es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la clase invertida, porque el alumno está fuera, vamos a suponer, está fuera de clase estudiando. Entonces nosotros le decimos al alumno, por ejemplo, hoy tienes que estudiarte la clase para dentro de una semana. Entonces, desde hoy hasta final de semana, pues el alumno puede tener dudas de cómo conectarse, puede tener diferentes dudas. Entonces, es muy interesante que nosotros tengamos un canal de comunicación con ese alumnado. Entonces, por ejemplo, el WhatsApp es una cosa que puede funcionar muy bien, es muy rápida. El correo electrónico. Cuando digo WhatsApp, tampoco digo yo que tengamos 24 horas al día de atención al alumnado, pero podemos tener incluso un número móvil específicamente para nuestras clases, donde el alumnado pues se comunique. Es más fácil para él enviar cosas. Yo inclusive cuando he aplicado esto, pues en algún momento si ha tenido problemas para mandarme el proyecto, que era un vídeo en este caso, pues me lo ha mandado por WhatsApp. Entonces tenemos que ser abiertos a comunicarnos. Hay una red social que se llama Edmodo, es una red social plataforma de formación, pero funciona como si fuera el Facebook, tiene esa misma filosofía. Entonces, este Edmodo pues tiene una herramienta de comunicación, como puede ser la mensajería, que también allí podemos centralizar todo. Entonces, si nosotros estamos dando la clase, por ejemplo, a través de Edmodo, pues podemos tener esa vía de comunicación. Entonces es muy importante que nosotros nos comuniquemos con los alumnos. También cuando están haciendo un proyecto, que el proyecto muchas veces sale fuera de clase. Entonces esa comunicación para tenerla con el alumno en Twitter, que es una herramienta estrella en comunicación, pues también la podemos utilizar. Luego tenemos herramientas de investigación, redes sociales de investigación, donde el alumno, en este caso, nosotros le podemos mandar hacer un trabajo, el típico trabajo de clase, o podemos hacer un proyecto, o podemos hacer un trabajo cooperativo donde ellos tienen que investigar algo. La red social estrella en esto, pues es YouTube. Es decir, YouTube, de la encuesta que yo hice, pues el alumnado realmente es que usaba la mayoría YouTube. Es decir, ellos lo ven el YouTube como algo natural donde aprender. De hecho, recuerdo que una vez una amiga me dijo que YouTube es la escuela más grande del mundo. Y es así. Me encantó esta frase porque realmente allí aprendes de todo.
y puedes aprender de diferentes formas. Si hay algo que tú no entiendes o tienes una duda, pues hay un profesor que siempre hay un profesor que lo explica de otra forma. Lo mismo. Y de pronto una persona se le hace más sencillo de una forma o de otra. Entonces, YouTube es la estrella de la investigación en este caso. Luego tenemos SlideShare. Esta es una red social que yo utilizo muchísimo porque son PowerPoints o PDF donde aquí la gente explica muchísimas cosas. Entonces, aquí se pueden hacer investigaciones muy interesantes con esta red social. Y luego tenemos diferentes redes sociales, por ejemplo Drive, mucha gente lo utiliza como un repositorio de contenidos, entonces podemos allí encontrar muchísima información. Luego tenemos la creación de proyectos. En la creación de proyectos tenemos muchísimas cosas que podemos hacer con las redes sociales. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un vídeo, ¿verdad? Nuestros alumnos, por ejemplo, mis alumnos hicieron un proyecto en clase que era realizar un juego. Ellos desarrollaban un juego de mesa y luego al final tenían que hacer un vídeo de cómo se jugaba. Esto lo subieron ellos a YouTube. Tuve un grupo que lo subió a YouTube, pero otro grupo lo subió a Edmodo. Porque eran dos grupos diferentes y uno no lo quería subir en YouTube. Yo, bueno, súbelo a Edmodo, que es una red social privada, ¿verdad? Donde nosotros solamente tus compañeros lo van a ver. Pero también podrían compartir este vídeo a través del Drive, por ejemplo. Entonces, aquí en este caso, esta creación de proyectos no utilizaríamos para crear como tal el vídeo, porque fíjate que el vídeo lo podrían hacer con el móvil. En este caso, mis alumnos lo hicieron de esa forma. Ellos usaron su propia herramienta. Yo no les tuve que dar una cámara de vídeo. Ellos cogieron su móvil, lo hicieron, lo editaron. Unos lo editaron con el móvil, otros con el ordenador. Pues aquí hay que dejar que ellos también pues tengan libertad. Y luego lo que hicieron fue subirla. Uno me lo llevaron por YouTube, Edmodo, e inclusive pues me la mandaron por el WhatsApp. Luego tenemos, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues nosotros podemos hacer utilizando el Facebook, por ejemplo. Nosotros podríamos crear unos personajes históricos y decirles a los alumnos, mira, crea una biografía utilizando el Facebook. Tendríamos Instagram, que es una red social. Cuando yo hice la encuesta, incluso Instagram era más utilizada por los alumnos que el Facebook. Entonces, Instagram es una red social que no debemos olvidar. Es una red social visual, es decir, donde todo lo que son proyectos de imágenes, vídeos, inclusive aquí podemos subir vídeos. Lo que pasa es que aquí los vídeos duran máximo 1 minuto. Entonces, tendría que ser cosas muy concretas. Si queremos que sean concretos, pues esta red social es estupenda. Entonces, acá pues tenemos podemos hacer proyectos. Imagínate que tú quieres hacer un álbum fotográfico o un portafolio de un tema en concreto, investigando, por ejemplo, las plantas. Vamos a suponer que queremos que ellos lleven un registro de todas las plantas que van viendo y las identifiquen. ¿Sí? Una clase de biología. Eso lo podrían hacer a través del móvil, subiéndolo a Instagram, colocándole hashtag. Entonces, es muy interesante en este aspecto. Tenemos el Twitter, que por ejemplo para hacer comunicaciones de ideas escritas sería estupendo. Tenemos por ejemplo el cadáver exquisito, donde es una estrategia de colaboración, por ejemplo un trabajo cooperativo, donde cada persona pues aporta su idea para tener una historia final. Entonces, por ejemplo, tenemos que Twitter la podríamos usar de esa forma. Y Google Drive, le he metido aquí, aunque realmente no es exactamente la típica red social que conocemos, pero tiene una cosa genial, que tiene unas herramientas de colaboración espectaculares. Entonces, realmente imagínate que tú estás haciendo un trabajo de PowerPoint, un trabajo en PowerPoint, que luego vas a subir a SlideShare, por ejemplo. Entonces, los alumnos la realizan en Drive y ellos colaboran. Entonces, simultáneamente pueden trabajar en el mismo momento, incluso tienen un chat donde ellos pueden comunicarse. Entonces es fantástica, es una herramienta que me encanta. Entonces aunque no es una red social al uso, pues, pero sí la podemos combinar y podemos utilizarla para esto. Y como último objetivo en esta ponencia, pues yo quiero hablarles de las competencias digitales que necesita el profesorado para llevar a cabo todas estas cosas que hemos estado hablando. Pues esto que voy a hablar ahora mismo se refiere a España, al gobierno de España, pero seguramente en tu país pues haya algo similar, porque yo he visto por ejemplo en México que también tiene algo muy similar, lo llaman de otra forma, pero lo tiene. Entonces en tu país seguramente tenga algo muy similar.
Pues aquí en España hay una cuestión que se llama el área del marco común de competencia digital docente, que tiene diferentes áreas. Tiene desde el área de comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas, información y alfabetización informacional. ¿Esto de qué se trata? Pues son cuestiones, competencias, es decir, cosas que nosotros tenemos que saber hacer como docentes para que nuestros alumnos pues desarrollen sus competencias digitales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un vídeo, por ejemplo, decirle a los alumnos, mira, yo quiero que tú me hagas un vídeo con el móvil y lo subas a YouTube, pues nosotros vamos a necesitar no solo que ellos lo sepan hacer, sino que nosotros tenemos que ayudarlos, enseñarlos. No tenemos que ser unos expertos en edición de vídeo, pero sí tenemos que darles las herramientas, orientarlos de cómo hacerlo. Entonces, para poder orientarlos, pues nosotros necesitamos una serie de competencias. Entonces, tenemos estas áreas que, bueno, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a necesitar algunas más, algunas menos. Este marco común es similar hasta cierto punto, el mismo marco común que regula los idiomas aquí en Europa. En el sentido que tú tienes como diferentes niveles de competencia. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, el nivel de competencia A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Entonces tú puedes tener ese nivel de competencia en diferentes áreas. Es decir, que tú puedes tener una competencia A1 en seguridad, pero puedes tener, por ejemplo, en creación de contenido, un nivel C2. Entonces va de esa forma, es decir, que tu competencia va en diferentes niveles. Entonces, ¿cuáles necesitamos? Pues para esto, pues yo aquí me he centrado en las competencias que necesitaría un docente para el uso de las redes sociales en la parte de creación de contenido, porque también habíamos hablado de la parte de investigación y la parte de comunicación. Entonces yo me he centrado en esta parte. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué áreas tocaría el docente? Pues mira, necesita tener competencias en el área de creación de contenidos, en el área de seguridad y en el área de resolución de problemas. En el área de creación de contenidos, pues mira, hay cosas que necesitaría, como por ejemplo, necesitaría explicar al alumno cómo crear un contenido o un material educativo. También es importante que sepa la parte de los derechos de autor y licencia, porque si no podría crear contenido, pero violando los derechos de autor. También hay otras cosas, pues en la área de seguridad es una cosa fundamental e importantísima, que es la protección de datos y vamos a decir, tu uso de tu identidad digital en las redes sociales. Tenemos que ser conscientes nosotros y tenemos que hacer conscientes al alumnado de que las redes sociales, lo que publicamos en las redes sociales, se queda en las redes sociales, aunque nosotros lo queramos borrar, y que forma parte de nuestra, vamos a decir, de nuestra reputación. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, tenemos que ser respetuosos con los demás. Entonces, esto realmente es importante. Entonces, tenemos que nosotros conocer esto, es decir, que no solamente tenemos que decirle al alumno, por ejemplo, hazme un proyecto usando una red social, sino hacerlos conscientes de eso. Y luego, nosotros tenemos que también otra área donde tenemos que tener competencias digitales, que sería el área de resolución de problemas, donde aquí el uso de la innovación, el uso de la tecnología digital de una forma creativa, pues es donde nosotros tenemos que trabajar. Y también tenemos que identificar qué lagunas de competencia digital hay, es decir, dónde el alumnado tiene unos vacíos, cómo los podemos ayudar. Entonces, todo eso va de la mano. Es decir, porque ¿por qué esto? Porque cuando nosotros decimos vamos a crear un proyecto usando las redes sociales, pues nos vamos a encontrar de que no todo es perfecto, que hay cosas que hay que aprender, hay problemas que vamos a tener, entonces tenemos que tener esa resolución. Entonces, de una forma bastante genérica, las competencias que nosotros necesitamos para usar las redes sociales para la creación de proyectos. Y bueno, hasta aquí llega la ponencia. Yo les doy las gracias por haber asistido y los invito a compartir esta ponencia
a las personas que les interese. Si conoces a alguien en tus redes sociales, compártela, deja tu comentario, deja tu pregunta, que estaré encantada de poder resolverte y ayudarte en todo lo que necesites. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido al 7º Congreso de Educación y TIC de la Escuela del Futuro. Si de todas formas me quieres contactar, pues yo te dejo aquí mis datos para cualquier duda que tengas, aparte de los comentarios que puedas dejar en el vídeo. Y bueno, yo lo que te invito es a seguir fortaleciendo y ampliando tus competencias digitales docentes para que tú puedas aplicar todo lo que aprendes cada día, lo que lees, lo que oyes, y que bueno, sigas innovando en tu clase. Eso es muy importante. No hay que perder la ilusión. Hay que seguir innovando y motivando al alumnado. Bueno, muchísimas gracias y bueno, tengas un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Bueno, saludos desde España, Cari.